vamos a empezar con un caso clínico. Con el caso clínico vamos a hacer una serie de preguntas y vamos a hacer una revisión muy pequeña de la evidencia con respecto a las preguntas. Vamos a empezar por decir, este es un paciente de 48 años, previamente obeso, es un caso real, quien consulta por cuadro de pérdida de peso de 8 kilogramos en los últimos 6 meses, asociado a dolor abdominal y de 2 meses de evolución, ictericia y coluria. Siguiente. Antecedentes positivos, diabetes mellitus diagnosticada hace 2 años en tratamiento con hipoglicemiante o hipoglucemiante oral, fumador de 20 paquetes años, licor ocasional, y tiene unos antecedentes familiares muy interesantes de que la madre falleció de SIDA de ovario a los 40 años, un hermano con SIDA de páncreas a los 45 años y un tío con SIDA de páncreas a los 42 años, los dos fallecidos. Al examen físico, un paciente obeso a pesar de que había perdido peso con índice de masa corporal de 30, ictericia en esclera, cardiopulmonar normal, al abdomen blando, leve dolor a la palpación de epigastrio y mesogastrio y resto del examen físico completamente normal. Siguiente. Esta es la lesión que se le encontró en la tomografía. Aquí vemos una masa en el páncreas con compromiso del eje esplenoportomesentérico, o sea, hay invasión vascular. Por lo tanto, siguiente, se consideró un adenocarcinoma de páncreas estadio 3. Siguiente. Este es anterior. Este es el consenso que quisiera que todos revisáramos. Nosotros tuvimos la oportunidad de revisarlo, de desmenuzar todas las cosas que se dicen allí. Ya lo había mencionado la doctora en la conferencia previa, ahora en la tarde. Y es bien importante y les recomiendo a todos ustedes que lo lean porque es bien interesante y todo lo que uno puede hacer para intentar realizar algún screening o tamizaje en pacientes con cáncer de páncreas. Siguiente. En general, se cree que el cáncer de páncreas es la cuarta causa más común de cáncer en Estados Unidos, pero miren las estadísticas, 44,000 casos diagnosticados y 37,660 muertes, o sea, que la mortalidad es superior pues, al 90 y casi que 9% en estos pacientes, muy pocos perduran. De pronto, estadística, como mencionaba William, de Santiago de Compostela, pueden ser un poco diferentes, pero en general el cáncer de páncreas es de muy mal pronóstico. La OMS en el 2000 había detectado 201,506 casos y 200,865 muertes, casi que todo la supervivencia promedio a 5 años es del 6% y aún localizado el cáncer es de 17% a 5 años, que es muy mala. La incidencia en la población general es baja, por lo tanto, pues como vamos a discutir más adelante, hacer tamizaje a la población general no se justifica, diferente a lo que ocurre en colon, como nos mencionaban. Solo 3% del total de cánceres nuevos, son más frecuentes otros tipos de cánceres, y 90% esporádico y 10% genético. Sin embargo, un estudio suizo encontró que la concordancia entre gemelos es alrededor de un 38%. Probablemente falta estudiar nuevos genes asociados a esta patología. La primera pregunta, yo creo que todos tienen allí para contestar, la primera pregunta es, ¿a quién debe realizarse tamizaje para cáncer de páncreas? A, pacientes con 2 familiares en primer grado afectados, B, síndrome de Pest-Jäger, C, síndrome de Lynch, D, todos los anteriores y E, ninguno de los anteriores. Pueden contestar. ¿Sí está funcionando? Sí. Ok. De todos los anteriores. Esa es la respuesta correcta. Siguiente. ¿A quién realizar tamizaje? Ustedes habrán escuchado que, por ejemplo, pacientes con diabetes de reciente comienzo, ¿cierto? Hay que siempre sospechar cáncer, pacientes con tabaquismo, algo con alcohol, algo con fibrosis quística, también con factor de riesgo, la obesidad como factor de riesgo. Sin embargo, ellos en el consenso todos consideran estos factores que les acabo de mencionar con factores de riesgo, el riesgo es leve comparado porque es menos de 5 veces el riesgo relativo o más de 5% de la frecuencia en estas poblaciones. En general, ellos consideraron realizar tamizaje y sabiendo que el cáncer es tan escaso en la población general, solamente a pacientes con cáncer pancreático familiar que se define como individuos con 2, en el cual el riesgo está incrementado 6.4 veces o con 3 o más miembros familiares afectados, siendo uno de ellos en primer grado de consanguinidad. Si tienes 3 familiares afectados, el riesgo es de 32 veces más de que te dé cáncer.
En síndrome Pest-Jäger el riesgo relativo es de 132 veces. Si tienes más de 70 años con Pest-Jäger, el riesgo es de 36% de que te dé cáncer de páncreas. El síndrome de cáncer mama ovario familiar, los famosos mutaciones BRCA1 y 2, el riesgo es de 6 a 19% de todos estos pacientes de que le dé cáncer a uno de páncreas. Síndrome de Lynch, 8.6 veces de cáncer de páncreas. A los 70 años, 3.7% de los pacientes pueden estar afectados por cáncer de páncreas. Pancreatitis hereditaria, no me voy a referir, ahorita van a mencionar un caso bien interesante de los doctores Ponce y Jesús Pérez en Barranquilla, de un caso de esto que tiene un riesgo de 40% de riesgo de cáncer de páncreas, y una entidad bastante rara que es el melanoma múltiple atípico familiar con 13 a 22 veces más riesgo de cáncer de páncreas. Entonces estas entidades tienen bastante riesgo y hay que tenerla en cuenta. Pregunta 2, ¿a qué edad debe iniciarse el tamizaje para cáncer de páncreas en este paciente en particular? A, 60 años, B, 50 años, C, 30 años, D, 20 años, E, no hay consenso. Pueden contestar. C, 30 años, D, ganó 30 años, 48%, A, 60 años, 5%, 50 años, 29%, no hay consenso, E, 14%. Yo creo que no hay consenso, siguiente. O sea, no hay consenso es que la respuesta es no hay consenso. En general, la edad promedio al diagnóstico es de 68 años, el 80% de estos pacientes tienen entre 60 y 80 años. Es muy raro cáncer de páncreas como este paciente con menos de 50 años. El consenso dice que uno debería iniciar tamizaje a los 50 años, pero suponiendo que el paciente, el caso control del paciente tuviera 60 años en adelante, como sería la ideal. Este paciente tenía 48 años, por lo tanto 50 no es la edad para empezar a hacer esto. En pancreatitis hereditaria definitivamente a los 40 años hay que empezar el tamizaje. Sin embargo, el concepto de anticipación genética es donde no se han podido poner de acuerdo. Uno dice, empieza a hacer tamizaje 10 años o hasta 15 años antes del caso a menor edad que le dio. En este caso fue 45 años, 48 años, o sea, idealmente sería 38 años o hasta 33 años en este paciente. Sin embargo, el mismo consenso se contradice porque después dice que antes de los 40 años no es costo efectivo realizar un tamizaje de cáncer de páncreas. Entonces yo diría que en principio en un paciente con estos antecedentes, máximo a los 40 años ya uno debería hacer, pero habría que manejar el caso de manera pues, individual. Siguiente. Pregunta número 3. ¿Con qué debe hacerse tamizaje para cáncer de páncreas? A. Colangiopancreatorresonancia nuclear magnética. B. Ultrasonografía endoscópica. C. Ecografía abdominal. D. TAC de abdomen contrastado. E. Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Y F, A y B son ciertas. Pueden contestar. ¿Ok? Sí, la respuesta correcta definitivamente es A y B son ciertas, 55%. Definitivamente la ecografía abdominal, la sensibilidad es muy baja, por lo tanto no se tiene en cuenta. Siguiente. Entonces, la colangiopancreatografía resonancia y la endosonografía son de primera elección, sobre todo porque no tienen riesgo con la radiación, que es lo que pasa con la tomografía. Sin embargo, el mismo consenso y dependiendo de la realidad de cada ciudad, de cada centro, de cada país, hay que tener en cuenta que la ultrasonografía endoscópica es operador dependiente. Hay una alta variabilidad interobservador con este test. Los riesgos del procedimiento, que no son 0%, los riesgos de la sedación, sobre todo si se hacen pacientes de edad. Y una desventaja, entre comillas, pero porque no es el objetivo del estudio, es que no visualiza tumores extrapancreáticos como si lo podría hacer una resonancia nuclear magnética de abdomen que te puede visualizar sobre todo otro tipo de tumores, ovario, colon, pues asociado, sobre todo estos síndromes genéticos que ya mencionamos. El TAC de abdomen, la tasa de detección es menor, el TAC es más para lesiones sólidas que quísticas y por lo tanto se baja, ya vamos a mirar un estudio de eso, y definitivamente el riesgo de la radiación con la tomografía. La eco abdominal tiene una baja tasa de detección, por lo tanto no es recomendable.
Y definitivamente lo que antes hacíamos de hacer colangiopancreatografía y especificar el conducto pancreático, la tasa de pancreatitis es alrededor del 7% en los estudios, por lo tanto no se justifica hacer CEPRE en estos pacientes. Siguiente. ¿Cómo debe hacerse el tamizaje y el seguimiento? El intervalo de seguimiento que proponen es cada 12 meses, la doctora nos decía esta tarde que podía ser hasta cada 2 años, pero ¿hasta cuándo? O sea, tú empiezas con un paciente a hacerle tamizaje a los 50 años, ¿hasta cuándo paras? ¿Será que toda la vida le vas a estar haciendo tamizaje? Algunos en el consenso incluso interrogan, dicen que ese tamizaje hay que hacerlo solamente por 10 años, pero no hay una evidencia clínica que le diga a uno, pues para a los 60 o para a los 70, no se sabe. Definitivamente cuando hay quistes sospechosos es mejor acortarlo a cada 6, cada 2 meses, y lo que decían también de intercalar ultrasonografía con resonancia es una buena opción. Y la lesión sólida indeterminada, menor de 1 centímetro, es mejor acortar el intervalo a cada 3 meses. Siguiente. Este estudio bien interesante, que es el estudio americano de vigilancia de cáncer, el CAPS-3, publicado en Gastroenterología en el 2012, tomaron en cuenta 216 pacientes, de los cuales 195 tenían cáncer pancreático familiar, o sea, los 2 miembros afectados mínimo, 19 la mutación en el gen BRCA2 y 2 con PET-Jäger. Y de esos 216 pacientes, 92, o sea, el 42% le encontraron lesiones. Miren el tipo de lesiones, sólidas muy poquito, por eso es que la tomografía no sirve tanto en eso, solamente detectó 11% de lesiones. Quísticas, la gran mayoría, 84 de las 92, y 5 el conducto pancreático principal dilatado. Obviamente la tasa de detección fue mayor para la ultrasonografía y la resonancia comparado con la tomografía. De ahí se deduce que estos 2 tests son los mejores para vigilar este tipo de paciente. Siguiente. Este es un caso pues, de este mismo, miren por ejemplo acá, vemos en la colangioresonancia aquí dilatación del conducto, quistes, hay múltiples quistes, que casi el 60% en este estudio encontraron múltiples quistes. Acá también se ve aquí en la tomografía. Aquí se ve, por ejemplo, esto es una neoplasia mucinosa intraductal papilar, y aquí se ve el moco que está saliendo aquí por la papila, es típico de esto, y aquí se ve un componente sólido en la ultrasonografía de esta lesión, ¿no? También en esto, ¿no? Entonces, el 60% de las lesiones quísticas suelen ser múltiples, y me llamó la atención que en este estudio solo el 14% de las lesiones se encontraron en pacientes menores de 50 años. Ok, siguiente. Bueno, ahora continúa el doctor Alfredo Cienfuegos con la segunda parte de este caso. Mil gracias. Gracias. ¿Cómo? Ok. Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con el caso. Se ha dicho ya casi todo, y incluso uno de ustedes preguntó hoy, pero vamos a seguir con la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes marcadores tumorales es útil en el diagnóstico temprano del cáncer de páncreas? A, el CA19-9, B, antígeno carcinoembrionario, C, el PAN4, D, el CA494, que es un novel antígeno que se ha utilizado recientemente, o D, ninguna de las anteriores. ¿Pueden contestar? Ok, llama la atención, sí, que el 27% opinó que el CA19-9 y siguiente, el 57%, ninguna de las anteriores. Siguiente. La respuesta es, en la actualidad, ningún biomarcador es adecuadamente sensible ni específico para el tamizaje de cáncer de páncreas. Veamos por qué. Siguiente. El CA19-9 lo tenemos muy presente siempre desde nuestra educación básica, pero tenemos que recordar que el CA19-9 no es específico ni sensible, y no es específico ni sensible porque está presente en el epitelio biliar, en el epitelio colónico, en el salivar e incluso en el epitelio gástrico. Y esto hace que en distintas entidades pueden elevar el CA19-9 y llegando y generando factores de confusión. Sí tiene una importancia que es la que sigue utilizándose en la práctica clínica diaria, que es el hecho del seguimiento de los pacientes con cáncer de páncreas, incluso en la terapia, en el seguimiento post-quirúrgico. Es allí útil y debe seguir utilizándose. El 65% de los pacientes que tienen tumores sólidos resecables
pero que sean resecables, solamente el 65% elevarán el CA19-9, es decir, que hasta un 35% de pacientes que teniendo un cáncer de páncreas, aún siendo resecable, no van a ser detectados por este antígeno. Y como si fuera poco, el 40% de los pacientes que tienen pancreatitis crónica sin tener un cáncer de páncreas elevarán CA19-9, con lo cual el factor de confusión para hacer diagnóstico y tamizaje se eleva aún más. Por eso no es útil para diagnóstico temprano ni para tamizaje. Siguiente. El antígeno carcinoembrionario, inicialmente cuando se empezó a utilizar en general dio muchas esperanzas y eso se debió a que su especificidad puede llegar incluso hasta el 100%. Desafortunadamente su sensibilidad para cáncer de páncreas es tan baja como el 25% y lo que necesitamos para un estudio de tamizaje es precisamente que tenga sensibilidad, por lo tanto tampoco es útil. Los otros antígenos que se han mencionado también llenaron inicialmente bastantes esperanzas, pero nuevamente su sensibilidad y especificidad no es suficiente. Es prometedor y es todavía solamente en centros de referencia, en centros de investigación, que estudios genéticos del jugo pancreático, después de haber sido estimulado el páncreas por administración de secretina, se recoge por endoscopia el jugo pancreático y detectar mutaciones, especialmente de tipo hipermetilación del DNA, son bastante prometedoras, pero por el momento no hay estudios concluyentes y tiene la dificultad técnica del estudio genético. La siguiente. Nuevamente la conclusión es: saquémonos de la cabeza que con antígenos o con biomarcadores vamos a ser capaces de hacer un tamizaje o un diagnóstico temprano en los pacientes con cáncer de páncreas. Siguiente. Siguiente pregunta. En su opinión, ¿es costo efectivo un programa de detección temprana de cáncer de páncreas? A, para toda la población. B, mayores de 50 años. C, para mayores de 60 años. D, para pacientes que tengan un familiar en primer grado de consanguinidad con cáncer de páncreas, o E, ninguno de los anteriores. Pueden contestar. La siguiente, perdón. Contestaron que el 42% opina que ninguno de los anteriores y un apreciable porcentaje opina que el 45% que si se tiene un familiar con primer grado de consanguinidad puede ser sometido a un tamizaje. Siguiente, por favor. Para responder a esta pregunta, vamos a comenzar directamente. No es costo efectivo ni recomendable para la población general utilizar un programa de tamizaje. Los programas de tamizaje que se están realizando actualmente en el mundo entero son solamente para pacientes que tengan factores de riesgo. Hasta hace muy poco se decía si tenían 10 o más veces de factores de riesgo. Hoy en día se considera que por encima de 5 veces, como veía en la tabla que presentaba el doctor Juliado. Todos tenemos la esperanza de que si al menos un paciente, un familiar nuestro ha tenido un cáncer de páncreas, esa persona debe ser sometida a tamizaje. Un estudio japonés en el cual involucró a 2.511 pacientes, encontró que haciéndoles ecografía, escanografía y resonancia magnética, solo pudimos encontrar en la población general 5 casos, lo cual lleva a la conclusión por estudios de costos y por efectividad que definitivamente a la población general no se le debe hacer un tamizaje para cáncer de páncreas. Si además tenemos en cuenta que 10% de la población de 70 o más años de edad va a tener lesiones quísticas, en su mayoría benigna, pero va a tener lesiones quísticas en el páncreas, no podemos someter a toda la población con los métodos actuales a procesos de tamizaje. Estamos hablando de población general, no estamos hablando de pacientes o personas que tengan factores de riesgo de 5 o más veces. Siguiente, por favor. Y si además tenemos en cuenta, quise traerles estas estadísticas para tener en cuenta, porque no a todas las personas, porque no a toda la población actualmente se le puede hacer un tamizaje buscando cáncer de páncreas. Si vemos que el 10% de la población de 70 años tiene lesiones quísticas y sabemos además que de estos pacientes, probablemente la mayoría sean cuando es de tipo Panin, de estos solamente el 0.8% progresarán a cáncer de páncreas, repito, en poblaciones de bajo riesgo. Y si se trata de lesiones de IPMN, especialmente si tenemos en cuenta que las lesiones más frecuentemente encontradas en forma incidental en estudios de páncreas va a ser unas lesiones de IPMN que es de tipo lateral y los de rama lateral solamente el 2.5% progresarán a cáncer a 5 años.
Todos estos motivos son por los cuales nosotros tenemos que tener en cuenta estas estadísticas, por los cuales la población general no debe ser llevada a tamizaje, incluido el que tiene un familiar en primer grado de consanguinidad. El consenso recomienda 2 o más, o especialmente 3 o más familiares en primer grado de consanguinidad. Siguiente. En su opinión, pregunta difícil, he de reconocer, ¿pudo haberse prevenido el cáncer de páncreas en el paciente que les ilustramos? Pueden contestar. Siguiente. Perfecto. El 70% opina que no se pudo detectar, no hubiera podido prevenirse. Eso es algo que podemos al final discutir, pero teniendo en cuenta las guías de consenso, es probable que si hubiéramos tenido en mente que tenía 2 familiares con cáncer de páncreas, tenía un familiar con cáncer de ovario, probablemente esto lo llevaba a que el paciente tuviera más de 10 veces probabilidad de tener cáncer de páncreas. Y la discusión está abierta. Yo diría que si hubiéramos tenido en cuenta los criterios de tamizaje, este paciente hubiera incluido para hacer un adecuado tamizaje desde el mismo momento en que detectaron 2 hermanos con cáncer de páncreas y tener una madre con cáncer de ovario. Siguiente. Para finalizar, mensajes para llevar a casa. El tamizaje debe hacerse en pacientes con factores de riesgo que tengan 5 veces o más probabilidades de tener cáncer de páncreas. Probablemente la edad, como dijo el doctor Juliao, está en discusión, pero si hay antecedentes familiares por encima de los 40 años y si no tiene antecedentes familiares y es de 5 veces por encima de los 50 años, es hasta ahora el consenso. Recuerde que en el tamizaje estamos buscando tumores sólidos menores de 2 centímetros que probablemente sean resecables y probablemente curables, aunque hoy en día el cáncer de páncreas se considera una enfermedad con diseminación hematológica desde el mismo momento en que empieza a formarse la masa. Recuerde también que estamos buscando lesiones premalignas de tipo IPMN y de tipo PANIN en pacientes con factores de riesgo y que la búsqueda por las guías actuales se debe hacer con ultrasonido endoscópico y o con pancreatorresonancia y resonancia. Aquí hago el énfasis que no es solamente resonancia de páncreas, debe ser ambas, resonancia de páncreas con colangiopancreatorresonancia. Y que estos estudios que permitieron detectar que la resonancia y la colangioresonancia eran adecuados para la vigilancia y para el estudio de páncreas, se han hecho con secretina, con estimulación de secretina en el momento de estar haciendo la resonancia. Y es por eso que debemos instar a todos nuestros servicios de radiología para que el estímulo con secretina debe hacerse, si no, estas capacidades que tiene la resonancia y la colangioresonancia, detectar lesiones tempranas, no lo vamos a poder lograr. Muchas gracias.